Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Dios es maravilloso, Dios está en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Y sé que Dios va a ministrar a cada uno de vosotros como me ha ministrado a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a estar, hermano, buscando la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo el Salmo 23, aleluya. Un salmo que ha ministrado mi vida, bendito sea el nombre de Jesús, de una manera bien especial. Y gloria al nombre de Jesús. Pero voy a empezar con un texto de la palabra que se encuentra en Romanos. Dice así: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algo que nos separe, hermano, del amor de Dios? No hay, bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, vamos a estar leyendo el Salmo 23, un salmo que nos habla sobre cómo Dios se relaciona con aquel que entrega su vida a Él en el momento de lo que nos sentimos en temor o en preocupaciones. Pero en este salmo vamos a ver la ayuda eterna de Dios que está controlando nuestra vida y siempre está a nuestro lado. Aleluya. Y vamos a leer el salmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la esperanza de aquellos que permanecen fieles a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Nos podemos sentar, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Meditaba yo en este salmo, bendito sea el nombre de Jesús, cuando el salmista David clamaba, ¿verdad? En este salmo, Jehová es mi pastor, y meditaba profundamente cuando la palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y meditaba cuando el rey David expresaba estas palabras, Jehová es mi pastor, lo hizo porque él sabía el bien de cómo un pastor dirige. David era pastor de ovejas y en su juventud él dirigía las ovejas de su padre. Y él se enfrentaba a todos los peligros para defender a aquellas ovejitas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo me imagino que cuando él clamaba a Dios, Jehová es mi pastor, él sabía que Dios no lo iba a desamparar. Que él era el gran pastor, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le pedí al Señor, hay muchos momentos que uno le pide a Dios y creemos que Dios no nos escucha. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, mi hermano, a veces uno lee la palabra y como que cada día que uno la lee como que encuentra algo nuevo. Y esto es un salmo que es bien leído en la funeraria y casi en todo. Es un salmo que es conocido. Pero cuando yo comencé a leer este salmo como con más profundidad, porque yo quería que Dios hablara a mi vida de una manera especial, pues el Señor me llevó cuando David clamaba a él. Y yo decía, Señor, pero David, la victoria de David era porque clamaba a ti. Y eso yo lo entiendo. Pero ¿qué tú me quieres decir? Por lo tanto, cuando David dirigía sus ovejitas, estaba pendiente a ellas. Y el trabajo de un pastor de oveja era que tenía que buscar pasto fresco
agua fresca y un lugar donde las ovejas pudieran descansar. Pues mire, mi hermano, así, al igual que David trabajaba, ¿verdad? Podemos tomar ese ejemplo que nuestro pastor, el Señor de nuestra vida, el que nos rescató, nos salvó, que dice en la palabra que es nuestro pastor, así Él trabaja con nosotros. Él nos busca los mejores lugares para que estemos, bendito sea el nombre de Jesús. Y Él nos habla, bendito Dios, Él usa a su siervo, a los vasos, porque hermano, una de las cosas que yo he meditado es que en este templo, en esta iglesia, se ha predicado el mensaje de la cruz. Cada hombre y mujer de Dios que se para en este púlpito ha traído palabra de Dios. Ha sido una de las iglesias donde se ha predicado la palabra, donde se ha enseñado, donde los pastores de aquí se han preocupado de que la iglesia crezca y madure y conozca la palabra y conozca quién es el Hijo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la manera que Dios trabaja con nosotros y somos las ovejitas de Él. Bendito sea el nombre de Jesús, que necesitamos ser guiados y dirigidos por el pastor que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nos descuidamos y nos apartamos y no nos damos cuenta que el enemigo está como león rugiente para devorar y buscar a quien devorar. Por lo tanto, el Señor siempre nos habla, no importa por quién o cómo sea, pero siempre Dios va a estar ahí tratando de que estemos enfocados en Él. Bendito sea el nombre de Jesús, porque muchas veces nos desenfocamos mirando otras cosas que perecen. Bendito sea el nombre de Jesús, y ahí es donde el enemigo se aprovecha para quitarnos la mirada de Cristo. Y estamos en unos tiempos, hermanos, que no podemos descuidarnos. Cada día tenemos que buscar más a Dios, de pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que muestre su voluntad para con vosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ser dirigido por Dios, bendito sea Dios, aleluya, para que el enemigo no tome ventaja. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de esta manera necesitamos ser guiados por el Señor. ¿Y cómo, hermano? A través de la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos a escudriñamos las Escrituras, la palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestro guía. Es la que nos deja ver, hermano, cuando estamos descuidándonos, cuando nos estamos desviando, cuando estamos mirando otras cosas que no le agradan a Dios. La palabra de Dios es la que nos hace crecer y madurar para que nos mantengamos firmes en el día malo. Y más en lo que estamos viviendo, hermano, en estos tiempos. Porque no podemos negar la situación que estamos viviendo, bendito sea Dios. Pero que nada de esto nos puede asombrar, porque esto está escrito en la palabra de Dios. La profecía se va cumpliendo y aún el Señor, como el domingo el hermano hablaba, que Dios le habló que le diera pon a una vida que él no conocía su lenguaje, ni tampoco, ninguno de ambos conocía su lenguaje, porque ni uno hablaba español ni el otro inglés. Pero el Espíritu Santo, que habla todos los lenguajes, le dio la sabiduría al americano para que entendiera las señales del hermano. Pero después el Señor usó al americano para hablar español. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que la iglesia estemos preparados. Que la iglesia se prepare. Entonces Dios tiene que usar las piedras como usó la mula. En aquel momento que Balaam estaba desobedeciendo la voz de Dios. Y Dios tuvo que usar la mula para que aquel ángel no traspasara la espada. Pues así Dios hace en este tiempo, tiene que usar aún la ciencia, bendito sea el nombre de Jesús, para que la iglesia despierte y nos demos cuenta lo cerca que estamos de la venida de Cristo. Porque muchos dicen que están cansados de oír que Cristo viene, pero hermano, es que Cristo viene y ahora más en que estamos viendo la situación. Es de que nos preparemos para que estemos preparados en el día malo, porque va a venir, hermano, momentos duros, y si usted no está preparado y está lleno de Dios, usted va a desmayar, usted va a flaquear. Y esto no es culpa del pastor, esto no es culpa del liderato, esto no es culpa del hermano, porque la responsabilidad es de usted, mi hermano, de buscar y de firmarse en las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es lamentablemente, hermano, ver tantas iglesias, bendito Dios, cómo ha cambiado la doctrina y cómo han metido el mundo dentro de la iglesia, han entrado el pecado,
Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted cree que la presencia de Dios se está manifestando en esos lugares? No, mi hermano. Y gloria a Dios le damos, hermano, por esta iglesia, que ha sido una iglesia que ha permanecido, aleluya, firme en la roca y en el mensaje de la cruz. Y no se ha predicado ninguna otra cosa que no ha sido más que el mensaje de la cruz. Y muchos se molestan cuando Dios habla. Pero usted es responsable y le dará cuenta a Dios. Pero gloria a Dios por hombres y mujeres que han permanecido firmes y fieles aquí. Hermano, yo me gozo cuando yo veo jóvenes que se paran aquí a predicar. Cómo Dios los ha usado. Y le damos gracias a Dios por la juventud que hay en este templo. Porque casi yo he ido a muchas iglesias, hermano, y casi no se ven jóvenes. Y en otras no se ven ninguno. Pero esta iglesia ha sido bendecida. Porque aún en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de las circunstancias que hemos vivido, los hemos permanecido fiel a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice en el verso 2 del 23. En lugares dedicados pasto me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Uno de los principales trabajos del pastor era buscar pasto fresco y agua fresca para las ovejas. Y también dice, un lugar donde puedan descansar. Ese era el trabajo del pastor, buscar un lugar de descanso para sus ovejas. Bendito Dios, aleluya. Debido a que las ovejas eran medias torpecitas, que cuando se desvían, bendito Dios, pues van caminando y se pierden, y a donde se quedan, ahí se acuestan y comienzan a, ¿verdad?, berrear, porque están en un lugar desconocido y no sienten descanso. Pero ¿qué hace el pastor? Que va, como dice la palabra, que dejó las 29 y fue tras la ovejita. Y cuando la encuentra, la coge en sus brazos y sana sus heridas y la vuelve a redil. Y eso es lo que hace cada pastor, nuestros pastores. ¿Cuántos hermanitos dejan de venir a la iglesia y se preocupan? Los pastores se preocupan y tratan de buscar y tratan de que vuelvan a redil, que vuelvan a la iglesia. Pero a veces, como dice por ahí mucho, es mejor bregar con una persona que nunca ha conocido a Dios que bregar con una persona que ha conocido a Dios. Y la Biblia dice que es mejor no haber conocido a Dios que haberle conocido y apartarse. ¿Por qué? Porque el peor estado es peor que el primero. Mi hermano, no podemos abrirle puerta al enemigo. Y ese era el trabajo del pastor. Similar ocurre con nosotros, que necesitamos que nuestro gran pastor nos lleve a esos lugares deleitosos y a esas aguas limpias, bendito Dios, que es el alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra, mi hermano. La palabra cual el Señor nos dice que hay que escudriñarla para conocerla, bendito Dios, y conocer la voluntad de Dios, porque Dios exige santidad. ¿Y cómo aprendemos, hermano? A través de la palabra. No hay nada más. A través de la palabra es que usted va a aprender a conocer a Dios, a conocer al Cristo de la cruz, y va a aprender a vivir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos fortalece, bendito sea el nombre de Jesús, la que nos da descanso, la que nos trae refrigerio. La misma palabra dice que es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos, y a veces estamos decaídos y tanto que nos quejamos, hermano, porque hemos aprendido a mirar el problema, pero no aprendemos a mirar a Dios, que es más grande que el problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios a veces tiene que darnos duro para que podamos capacitar y crecer. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Dice en Juan 5:39, lo dice, y le cito el texto: porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Cuando usted escudriña las escrituras, hermano, copie los textos bíblicos para que usted en su casa los lea. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque si usted no conoce la palabra y no viene a los estudios bíblicos, una de las cosas que el Señor me ha ministrado, y yo trato, hermano, de poder estar aquí los viernes para aprender más. Pero hay de aquellos que no vienen a los estudios bíblicos. Pues, hermano, ¿cómo usted quiere aprender y crecer? ¿Cómo usted quiere conocer
a Dios en su vida. Y conocer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted no viene a los estudios bíblicos, que tanto desde aquí se le da la exhortación que venga. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esa es la espina, hermano, la espina de la palabra de Dios para crecer. La espina dorsal. Usted se mantiene derecho porque la espina dorsal está derechita. Pues hacer la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Necesitamos, hermano, gloria a Dios, que aprendamos. Dice, debido que como humanos siempre estamos afanados. Mira, hermano, esa es una de las cosas que más nos quebranta y nos enfoca de la visión de Dios. Porque siempre estamos afanados, preocupados. Sentimos preocupación por el futuro, por la comida, por el vestir, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, bendito Dios. Y nos olvidamos que solo Jesucristo es el único que nos puede dar el verdadero descanso, la paz que el mundo no puede dar. Porque el mundo lo que da es muerte, destrucción. Bendito sea Dios. Y la paz que da es pasajera. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la única manera que tenemos el descanso es vivir en obediencia y en la comunión con Dios, porque cuando estamos en su presencia encontramos plenitud de gozo. Y eso usted lo puede buscar en el Salmo 16:11. Dice que Él mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicia a su diestra para siempre. Aleluya. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Dice, deleítate en Jehová, que conforme a su voluntad Él va a contestar las peticiones. Por lo tanto, hermano, hay que deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Usted puede leer los libros que pueden existir en el mundo entero. Y en el momento usted tiene gozo y el libro, sea testimonio que sea, hablaba su vida. Pero a los 2 o 3 días usted se olvida. Pero esta palabra, cada día usted va a sentir esa sed, ese anhelo de leerla. Pero es importante de que usted busque a Dios para que ese anhelo comience a bregar en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aleluya. Uno de los oficios del pastor era cuidar y curar las ovejas enfermas o heridas. Pero también tenía a cargo de guiar las ovejas por el camino correcto o evitar que las ovejas se descarriaran. Bendito Dios de la manada. Por lo tanto, en caso que sucediera, tenía que ir tras las ovejas y buscarla, bendito sea el nombre, para hacerla volver a tomar el rumbo correcto. Así podemos mirar en la parábola de la oveja perdida, que se encuentra en Lucas 15:4, que yo lo cité ya ese texto. Cuando Jesús dice que dejó las 99 y fue detrás de la ovejita. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. De esta manera trabaja Cristo en nuestras vidas cuando venimos a Él. Cristo está interesado en restaurarnos, sanar nuestras heridas y darnos una nueva vida y caminando por el lado de Él. Mi hermano, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Si usted está aquí, mi hermano, fírmese. Busque a Dios de corazón, como decía el cántico. Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. No que vivamos doble vida, que aquí seamos una cosa y afuera seamos otra. Porque usted podrá esconderse del pastor y del hermano Amón, pero de Dios usted no se puede esconder. Aún los que me están escuchando a través del internet, el ojo de Jehová está atento sobre la tierra y lo ve todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aún la palabra lo dice, hermano, en el Salmo 139. ¿A dónde iremos? ¿A dónde nos esconderemos? Si a donde quiera que nos escondamos, Dios nos va a ver. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y uno de los textos que a mí me gusta, hermano, que voy a buscarlo en la palabra, búsquelo en Ezequiel, capítulo 34. Bendito Dios. Vamos a buscarlo por aquí. Me encantan estos textos. Gloria al nombre de Jesús. Dios hablando. Ezequiel 34 y los versos de 11.
Alabado Dios, 11 en adelante dice, por tanto yo, dice el Señor, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con el procediente a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Bendito Dios, perdón, leí el 35, es el 34, 11. Bendito Dios, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, dice el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoceré? Como conocer tu rebaño, el pastor, el día en que está en medio de tus ovejas. Esparcida así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en fuera, esparcida el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y la pacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados en el país. Hermano, Dios, el Espíritu Santo, gloria a Dios, se encargará. Usted podrá estar donde quiera, pero Dios, cuando tiene un propósito con el ser humano, Dios lo busca, Dios lo toca, Dios lo llama, Dios envía. Bendito Dios, para que esa vida reciba lo que Dios tiene. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Cristo murió por la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero aquellos que creen son los que le conocen. Aleluya. Y la palabra es revelada. Bendito sea el nombre de Jesús. Todavía la sangre de Cristo está vigente. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré oficio, dice Jehová el Señor. Yo la buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Aleluya, qué lindo es el Señor. Nuestra fortaleza, hermano, es el gozo de Jehová. Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta que ya no puede, gloria a Dios, métese en la palabra. Por eso la palabra, Dios dice en su palabra que la escribamos en las tablas de nuestros corazones. Para cuando usted se sienta débil, usted se sienta sin fuerza, cuando usted sienta que ya todo ha acabado, esta palabra es la que la va a fortalecer, porque usted la va a recordar y la va a reclamar a favor de usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso es importante, mi hermano, que estemos atentos a la palabra de Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Siendo Jesucristo el gran pastor, desea guiarnos por el camino correcto. Pero en caso de que fallemos, también está dispuesto a ir por nosotros para hacernos volver y retornar a su camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, cuando David clamaba en el Salmo 22, en el verso 21, dice así: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Usted se acuerda de esas palabras? Esas palabras fueron las que Jesús clamó allí en la cruz del Calvario. Pero vamos a hablar de David. Cuando David clamaba era porque estaba en una situación difícil. Era perseguido por Saúl, por sus enemigos, y estaba en una angustia, y él clamaba. Oh, ¿cuántas veces hemos clamado a Dios? Bendito Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Bendito sea el nombre de Jesús, y no hemos aprendido a escuchar su voz. Mira, hermano, yo tuve una experiencia, ¿verdad? Yo sé que muchos pueblos aquí, cuando nació mi nieta, pensaron que yo seguida iba a coger un avión y iba a llegar allá. Eso estaba en mi corazón porque me había planeado desde el año pasado para poder estar en esos momentos. Pero la Biblia dice que ya no lo ciñemos nosotros, que nos ciñe otro. Y cuando la última vez que le pregunté a Día que si iba a ir, me dijo que no,
que no podía, pues yo decidí, le dije, pues yo voy a ir a sacar el pasaje para ir. Pero mire, mi hermano, cuando planeé para ir a buscar el pasaje, el Señor me dijo no. Pero tampoco le pregunté a Dios por qué. Porque si Él me dijo que no, Él sabe por qué. Y me he aguantado, he obedecido a la voz de Dios. Pero si yo me hubiese dejado, no, es mi nieta, mi primera, yo tengo que ir, hubiese cogido las maletas, hubiese sacado el pasaje, me hubiese montado en un avión y me hubiese ido. Pero estaría yo en la voluntad de Dios cuando Dios me había avisado que no. No, mi hermano. Por lo tanto, yo dije, pues Señor, en tu momento, pues amén. Después que le había avisado, pues volví, lo llamé, le avisé que no iba. Y estoy tranquila, porque sé que en el momento de Dios yo voy a ir a verla. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Que cuando Dios quiere librarte de lo que vaya a suceder, Dios te habla. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo importante es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios me ministraba a través de este salmo y esta palabra que te estoy trayendo. Porque he aprendido yo a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y el salmista decía, pero tú eres santo. Pero aún en el verso 1 decía, ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, yo clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. O sea, que David clamaba a Dios y en el momento él sentía como que Dios no le contestaba, y así muchas veces nos pasa a nosotros, que Dios no contesta, pero Dios es santo, porque Dios sabe todas las cosas y Dios contesta en el momento específico que Él sabe que nos conviene. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y sigue diciendo este salmo, gloria a Dios, clamo a ti. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bendito Dios. Y aún David decía, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, que David aún, siendo el rey, bendito Dios, él se sentía que no era nada delante de Dios. Y es verdad, hermano, nosotros no somos, sin Dios no somos nada. David lo reconocía que sin Dios no era nada. Él conocía a Dios, él sabía quién era Dios en su vida. Y eso es lo importante, hermano. Y eso es lo que nos están enseñando en las clases de los viernes. Conocer quién es el Cristo, el Hijo de Dios en nuestras vidas. Para que estemos firmes y no desmayemos. David decía, gloria al nombre de Jesús, en el verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y sobre ti fue echado desde antes de nacer. Y en el Salmo 139, si no me equivoco, David decía, aún mi embrión vieron tus ojos. Hermano, porque Dios nos separó y nos escogió antes de la fundación y la creación del mundo. Cuando usted nació ya Dios te tenía a ti en la lista. Bendito Dios, porque el propósito de Dios era crear un pueblo santo para que le adoráramos y le alabáramos. Pero la desobediencia y el pecado del hombre se separó el hombre de Dios. Bendito Dios, porque la desobediencia es la que separa a Dios. Alabado Dios. Por eso, mi hermano, hay que conocer, aleluya, la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos ver este ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús. Pero después reconoció y volvió al redil. ¿Y cómo Dios lo usó? Cuando Jesús fue resucitado, que fue y se le presentó y le dijo, no, Pedro, yo te llamé para ser pescadores de hombres, no es para que volviera a pescar. Y así Dios nos llamó, hermano, para predicar esta palabra de Dios. Bendito Dios por testimonio. Donde quiera que usted vaya y trabaje y esté, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. No podemos ser de piedras de tropiezo, gloria a Dios, para aquellos que no conocen a Cristo. Por eso tenemos que dar buen testimonio, guardarnos, como dice la palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y aunque ande en valles de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta porción la palabra, cuando el rey David dice, aunque ande en sombra de muerte, se refiere en los momentos de prueba que tuvo que pasar en su vida. Usted sabe que aún Saúl lo persiguió para matarlo, por celo y por envidia. Mira, hermano, en una ocasión, uno se entera, porque todo lo que se dice, pues, uno se entera. Pero yo he sabido citar la palabra, ¿verdad? En Mateo 5:11. Porque el que habla de un hermano, pues lo está limpiando más. Y si el hermano está seguro quién es, no hay por qué temer. Pues por ahí dicen que yo soy orgullosa. Yo no sé si yo soy orgullosa, ¿verdad? Yo le preguntaba a algunos hermanos, hermana, yo soy orgullosa. Las hermanas me dicen que no. Yo me considero que yo soy la misma, ¿verdad? Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque ¿qué dice que yo soy orgullosa? Amén. Yo soy hija de un rey. Alabado Dios. Porque el orgullo que tengo es porque soy hija de Dios. Bendito Dios. Porque cada día yo mengo para que el Espíritu Santo crezca. Aleluya. Eso a mí no me molesta. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pues mire, Saúl persiguió a David por celo y por envidia. Porque había matado más filisteos que él. Y el pueblo pues pegó a gritar. Bendito Dios. Que David había matado yo no sé cuánto y Saúl había matado tanto. Y por celo quería matarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero una de las cosas que me llama la atención es que cuando David lo encontró en aquella cueva, que podía haberlo matado, solamente cortó el pedazo de su manto. Después de lejos le gritó. ¿Y qué dijo David? Líbreme Dios de tocar el ungido de Dios. Sin embargo, ya Saúl estaba cortado. Ya Dios lo había cortado del reino. Bendito Dios, y se había ido a consultar espiritistas y medium. Y Dios lo había separado, ya lo había cortado. Sin embargo, David dijo, líbreme Dios de yo tocar el ungido de Dios. Que tenga cuidado, hermano, con los ungidos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Y dice, pasando por las pruebas y vida, y como la persecución de sus enemigos. Pero por otra parte también dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Se refiere a la fe que estaba puesta en Dios. De esta manera mostraba la esperanza que tenía en el Señor en medio de las pruebas que tuvo que enfrentar. ¿Y cuál es la fe tuya, hermano? Porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Y si usted se va a dejar llevar por lo que se está viviendo y ahora que salieron otras plagas por ahí, cuando la palabra nos enseña, pues hermano, que los últimos tiempos iba a haber plagas. Iba a haber rumores de guerra. Mire la masacre que pasó en San Antonio, allá en Texas. Un joven. ¿Y cuál es el problema del joven? Que cuando niño le hacían mucho bullying. Y ahora se manifestó y entró 18 niños muertos y 2 maestras hasta ahora. Eso es lo que el enemigo hace. Porque cuando Dios no está en el corazón del hombre, lo que opera es la maldad del mundo. La ausencia de Dios en el hombre hace que el enemigo turbe sus pensamientos porque la palabra de Dios dice que en el mundo tenemos aflicción, pero confiar que Dios ha vencido al mundo, hermano. Y aún dice la palabra, no los turbéis vuestros corazones. No tenemos que turbarnos por las cosas que están pasando. Lo que tenemos es que confiar más en Dios y buscar más el reino de Dios. Aleluya, como dice la palabra. Buscar más el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En estos momentos, hermanos, de prueba, de dificultades, debemos de refugiarnos en Dios. Y tener nuestra confianza puesta en Él en medio de las pruebas. Recordemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Por lo tanto, lo que para el mundo es una desgracia, para los hijos de Dios
es enseñanza que nos ayuda a fortalecernos y madurar. Búsquese los Salmos 27, bendito Dios, el Salmo 27, y lea los primeros versículos, porque no tenemos el tiempo para leerlo, hermano, pero usted búsquelo en su casa. El Salmo 27 y los primeros versículos, terminando con el verso 13 y 14, alabado Dios. Dice en el verso 5, endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra adereza mesa delante de la presencia de mis angustiadores, se refiere al aliento espiritual de Dios dado a los creyentes. Pero también sabemos que en medio de muchas dificultades o cualquier necesidad que tengamos como hijos de Dios, el dueño del oro y la plata también se refiere, bendito Dios, que si usted se busca en Filipenses 4:19 dice que Él suplirá conforme a su riqueza en gloria. Por lo tanto, no tenemos que temer, hermano. Lo importante es que obedezcamos a la voz de Dios. Dios viene hablando que nos preparemos, que hagamos una reserva, ¿verdad? Bendito sea Dios. Usted como padre de familia tiene la responsabilidad de prepararse, bendito sea el nombre de Jesús, de guardar alimento para su familia, bendito sea el nombre de Jesús. Porque si usted no se prepara, usted cuando le vengan los olores de pollo frito, ¿usted va a ir a la casa del vecino a buscar comida? Hermano, como una hermana me dice, no, yo no me voy a preparar, porque como tú te vas a preparar, pues tú me das de comer. No, hermano, cada padre de familia tiene la obligación de prepararse. Y vamos a tener que usar sofrito seco para que no salga el olor cuando usted haga las carnecitas. Conmigo no hay problema porque las carnecitas de día son vegetarianas que no salen olores. Pero aquellos que les gustan el pollo y las costillitas van a tener que usar sofrito seco. Pregúntale a la hermana Nereida que ella sabe prepararlo. Y así usted haga el pollito, no le va a salir el olor a los vecinos. Alabado sea. Prepárese, hermano. Esto es serio, mi hermano. La gruma que viene es mundial. No es solamente para el mundo afuera. Esto viene mundial para todo. Y Dios viene hablándole a su iglesia para que nosotros seamos sabios y nos preparemos. Y prepare un poquito de más por si acaso hay que darle a un hermanito, a un vecino. No está de más, ¿verdad? Que nos preparemos, ¿verdad? Y bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Recuerden que en Mateo 14:14, cuando Jesús vio a aquella multitud, que dijo que aquella multitud sintió compasión de ella porque vio a aquella multitud sin pastor. ¿Y qué le dijo a los apóstoles? O los apóstoles, ¿qué le dijeron al Señor? Mándalos por las aldeas para que compren de comer. Pero el Señor le dijo, no, denle ustedes de comer. Y con 2 pececitos y 3 pan, el Señor multiplicó y dice que comieron 5,000, sin contar las mujeres y los niños, y aún sobraron 12 canastas. En Marcos dice que el Señor multiplicó el pan y los pecillos que había y comieron 4,000. Por lo tanto, hermano, usted prepárese. Porque lo que usted va a parar, Dios lo va a multiplicar. Si esto dura 1 mes o 2 o 3 meses, Dios va a multiplicar. Pero tenemos que prepararnos. Alabado sea el nombre de Jesús. No tenemos que temer, bendito Dios, porque Dios guarda a su pueblo. Alabado Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Por otra parte, cuando dice, unge mi cabeza con aceite, se refiere a la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, apartándonos para una consagración y santidad en el servicio de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos revela la palabra y nos ayuda a dar testimonio de Cristo. Usted se busca Juan capítulo 14, verso 26, Hechos capítulo 1 y verso 8, allá en su casa. Usted lo busca. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Aleluya. Y es el que nos da el poder
para seguir hacia adelante. Léalo en su casa, mi hermano, como estudio. En este mismo versículo también dice, mi copa está rebosando. Se refiere a la abundancia gracia de Dios que nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando la copa de la ira de Dios, escuche esto, mi hermano. Cuando la copa de la ira de Dios fue derramada en Cristo por nuestros pecados, que cambió derramando su gracia, sin ser nosotros inmerecedores, para que todo aquel que se arrepintiera de sus pecados cambie el rumbo de vida y crea en el Señor. Que eso también usted vuelve y lea el Salmo 22 en el clamor de David. Ahí usted va a ver que en ese salmo se está revelando también el sufrimiento de Cristo en la cruz. En una parte de ese salmo, cuando Jesús clamó, Padre, que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor me llevó a ese sufrimiento. Y yo comencé a meditar que en esos momentos que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en el momento que el Padre lo dejó y se separó de él, porque era el momento donde Jesús iba a culminar cargando el dolor y la angustia de tu pecado, de mi pecado, el dolor de tu enfermedad, de la mía, para culminar el cumplimiento en el cual Él vino a esta tierra a cumplir. Esos fueron los momentos que Jesús sintió en su cuerpo, mi hermano. El dolor de tu pecado, el castigo que nos merecíamos. Esos fueron los momentos donde se encontró solo. Y por más que uno quiera hablar del sufrimiento de Cristo, no podemos, hermano. Porque eso sería el dolor y la angustia más horrible. Cuando Él se sintió solo, llevando el pecado nuestro. Pero cumplió, se consumió el pecado de nosotros. Allí cumplió el propósito en el cual Dios lo envió a esta tierra. Para que hoy usted y yo estemos aquí alabando y glorificando al Señor. Y a veces somos malagradecidos porque muchas veces nos vamos, hermanos, nos descuidamos. Y no nos importa pisotear la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Y nos damos mal testimonio. Y esto en general para el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, el sacrificio de Cristo tiene un valor. Fue la sangre inocente. Sangre que fue derramada por usted y por mí. Fue el Hijo de Dios que se despojó de su gracia y de su gloria. Para ir a aquel madero, llevar la vergüenza. ¿Usted se cree que allí fue cubierto con su manto cuando lo presentan por ahí crucificado? No. Cuando lo crucificaban fue desnudo. Cuando crucificaban a alguien. Y allí Él cargó la vergüenza suya y la mía. Alabado sea el nombre de Jesús. Para que hoy demos gracias a Dios. Que fuimos rescatados por su amor y su misericordia. Derramó su gracia cuando éramos inmerecedores. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra ciertamente el bien y la misericordia que me seguirán todos los días de mi vida se refiere a la bendición que alcanzan todos aquellos que creen en Cristo, debido a que Jesucristo fue el único que cumplió la ley de Dios, pero decidió cambiar la bendición que por derecho le tocaba por la maldición y cargar todos los pecados del mundo para bendecir así a todos los que en Él creen. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Cambió su gloria por la maldición que nos merecíamos, mi hermano. La bendición solo son recibidas por medio de Cristo. Y aunque muchas veces tenga un concepto errado, que solo las cosas materiales son bendición, la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Ya que existen casos donde aparentemente son bendiciones, pero nos apartan como cristianos del camino del Señor. Una de las cosas que hay que tener cuidado es esa, hermano. No todo viene de Dios. No todo
Dios dice, bendito sea el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado cuando uno dice, Dios dijo. Porque para uno decir Dios dijo, hermano, hay que someterse a Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no lo sabemos todo. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que tener cuidado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y termino con esto, bendito Dios. Aleluya. La principal bendición que muestra la Biblia es la salvación por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero otras mencionadas, que es la paz que da Dios, el gozo que está en su presencia, gozar de la buena salud. Bendito sea el nombre de Jesús. Son bendiciones de parte del Señor. Por lo tanto, la Biblia dice que todo lo demás viene por añadidura cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. En Mateo capítulo 6, donde habla de los afanes y todo eso, pero al final dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por último dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa esperanza de que ha de morar en la casa de Dios? Aleluya. De que cuando suenen esas trompetas, mi hermano, los vamos a ir con Cristo. ¿Usted está seguro que se va con Cristo? ¿Usted está seguro dónde va a pasar la eternidad? Si hoy le llegara la muerte, si hoy usted cae porque usted no sabe si le da un infarto y cae en un hospital, ¿usted está seguro? Hay que estar preparado, mi hermano, aleluya, para ir a morar en esa patria celestial, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y esta es la palabra que se refiere a la eternidad, la salvación. Esta es la esperanza del creyente que aún día tuvo arrepentimiento verdadero y fruto digno de adoración y entregó su vida a Cristo. La Biblia enseña que para todos, que para los que mueren en Cristo, no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna al lado de Jesús. Yo anhelo ese día, mi hermano, aleluya. Yo anhelo ese día y me esfuerzo en medio de las luchas y las pruebas. No importa que el enemigo se levante, aleluya, el infierno se levante. Pero una cosa yo he aprendido, hermano, pelear la buena batalla en el nombre de Jesucristo, porque somos hoy más que vencedoras en Cristo Jesús. Y no con mis propias fuerzas, sino por aquel, aleluya, que me llamó. Aleluya, aquel que me ha dado la fuerza para seguir hacia adelante. Y aunque el enemigo quiera destruir mi cuerpo, aleluya, pero ¿sabe qué? Que el verdadero Edith, Miriam, como dijo el pastor, más valle, aleluya, bendito Dios, es el que está dentro. Esta es la vestimenta de Edith. Nadie me conoce por Edith, me conocen por Miriam, ¿verdad? Afuera me conocen por Edith. Pero hermano, hay que pelear la buena batalla. Esfuerce de iglesia. Esfuerce de venga a las clases bíblicas para que usted pueda crecer. Usted quiere ser un adorador verdadero de Dios. O quiere ser un predicador lleno del poder y la unción de Dios. Venga a las clases bíblicas para que se nutre de la palabra de Dios. Para que Dios lo use. Bendito Dios. Y no cometa errores por ahí, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar puestos de pies y vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre amado y Padre bueno, he puesto lo que tú has puesto en mi corazón, ha traído, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por el pueblo, por mis hermanos, Señor. Te doy gracias porque crecí en esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque todos los días aprendo de mis hermanos, aprendo de tu presencia, Señor. Tú conoces el anhelo, Dios mío. Yo te pido, Padre Santo, que tú capacites a mis hermanos, que ponga ese anhelo en sus corazones, Señor, de buscarte, de escudriñar tu palabra, Dios mío, que podamos crecer juntos, Padre amado, oh Dios, y estar preparados para cuando tú, Dios mío, suene esas trompetas, Padre, podamos, Dios mío, levantarnos y ir al encuentro de tu Hijo amado allá en las nubes, Padre Santo. Yo te pido por los que están a través de estos medios de comunicación, Señor, que tú, Dios mío, trabajes en los corazones de ellos, Señor, que como el alfadero, Dios, tú nos pongas en la rueda, Dios mío,
mío, y que tú nos moldees, nos dé la forma que tú quieras, Padre Santo, aunque quebrante nuestros corazones, aunque nos duela, Padre amado, pero queremos servirte en espíritu y en verdad, Padre, porque tu palabra dice que la iglesia sin mancha y sin arruga son las que van para el cielo, Padre amado. Oh, cúbrenos con tu sangre, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios mío. Lávanos más y más, Señor, de nuestros pecados, de nuestra maldad. Pon, Dios mío, espíritu recto, Dios eterno, pon un corazón, Dios mío, nuevo, Padre, que podamos, Señor, servirte como tú manda, Dios mío, que podamos buscar y vivir en santidad, Señor, que cada día lo santificamos, Dios mío, porque sabemos que vivimos en un mundo de contaminación, Padre amado. Te pedimos que nos guardes, Señor, eterno Dios, y podamos guardar tu palabra y guardarnos, Señor, en santidad para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Recibe la adoración y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice al pueblo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dios, tú eres mi sustento.